soy Oscar Roy y quiero extenderles una invitación para que puedan hacer parte de este talento hermoso de JSD, en donde están ofreciendo unos cursos ministeriales para que ustedes puedan poner su talento en las manos del Señor. Este sábado los esperamos a las 7 de la mañana para que podamos iniciar nuestro curso ministerial. No se les olvide que aquí en JSD nos podemos preparar para agradar el corazón de Dios. Buenas muchachos, ¿cómo están? Es un gusto para mí volver a estar con ustedes en esta oportunidad, pues de manera virtual, pero pues no importa, así lo quiso el Señor y lo vamos a hacer y vamos a aprender acerca hoy de su palabra, como Él nos quiera enseñar el día de hoy. Entonces les envío un fuerte abrazo, un saludo. Para aquellos que tal vez ya nos conocemos, mi nombre es Jorge Bedoya, el director del grupo de alabanza de la familia Manuel. Y para los que me conocen, pues bueno, aún estamos aquí sirviendo y adorando al Señor. Entonces hoy quiero hablarles acerca de el carácter del llamado, que es un tema, voy a ser un poco breve, porque sé que por internet pues un tema largo es un poco complicado pues por la atención y todo eso, pero entonces lo vamos a disfrutar, así que le invito que ponga todo su empeño, toda su dedicación. Si tiene un papel y un lápiz, si tiene su Biblia a la mano, qué bueno que lo pueda hacer. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nuestra clase sobre el carácter del llamado, que ya en algunas oportunidades lo hemos mencionado y hemos visto en otras oportunidades, como la vida de David. Hemos visto, por ejemplo, la vida de Moisés, que también en alguna oportunidad vimos su llamado, la vida de Gedeón, de Sansón, de Pedro en el Nuevo Testamento. Y fueron encuentros que Dios tuvo o hombres que tuvieron encuentros con Dios, que fueron llamados por Dios. Y hoy tenemos un personaje espectacular del Nuevo Testamento, y esta vez vamos a hablar sobre una mujer a la cual se le dio ese secreto de la adoración a Dios. Y mire lo maravilloso del Señor, que escogió para darle el secreto de la adoración, escogió a una mujer. Y lo vemos en el capítulo 4 de Juan, del apóstol Juan. Lo miramos en Juan 4:22. Vamos a empezar por ahí. Juan 4:22. Entonces dice: vosotros adoráis lo que no conocéis, le dice el Señor en ese encuentro que tuvo con la mujer samaritana, de la cual ahorita vamos a ver más específicamente. Pero en el versículo 22 dice: vosotros adoráis, le dice el Señor a ella, lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Ahí parte todo. Ese es el punto de partida del llamado de Dios, es conocer, tener un encuentro personal. Es muy difícil seguir a alguien que no se conoce, es muy difícil llegar a amar o adorar a alguien que uno no conoce. Uno, para poderse casar con alguien o para poder tener una relación con alguien, primero tiene que darse a conocer, Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? No es solamente el llamamiento, sino Dios se revela a nosotros, Dios se revela al hombre para llamarlo, para cumplir su propósito en aquella persona. Y Dios se revela en cada uno de nosotros. Dios se ha revelado a su vida, Dios se ha revelado a mi vida, Dios se ha revelado, y Él es quien busca hacerlo. Entonces ese es como el punto de partida. Y durante toda la escritura, como les decía, Dios se ha venido revelando a las personas, a la humanidad, ¿sí? En el caso de Moisés, en el caso de David, en el caso de Elías, en el caso, de todos los que hicieron parte de los profetas, de los apóstoles,
Dios en algún momento salió al encuentro de ellos, ¿sí? Y se hizo dar a conocer. Antes de llamarlo, se dio a conocer. Y vemos la historia de esta, que me parece espectacular, la historia de la mujer samaritana, porque dice la Biblia que el Señor partió de Judea ahí en el capítulo 4, versículo 3. Si quiere, usted me acompaña y lo leemos. Dice, en el capítulo 4 de Juan, el versículo 3, comienza la historia. Dice, partió de Judea y volvió otra vez a Galilea. Y así era necesario que pasase por Samaria, y viene a la ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Y el pozo de Jacob estaba allí Jesús. Por tanto, estando cansado a causa del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, el mediodía. Viene una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Porque los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Le dice, por tanto, la mujer samaritana, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Entonces, aquí nos surgen varias preguntas sobre el llamado. La primera pregunta que nos surge es, ¿quién nos llama? ¿Cierto? ¿Quién llama al hombre? Y aquí lo vemos en este versículo, aunque parezca obvio que es Dios, pero mire lo que hace Dios cuando uno no lo conoce. Lo primero, Él se da a conocer y le dice, si tú lo hubieras conocido, tú le hubieras pedido, o sea, le dice el Señor a la mujer samaritana, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua de vida. O sea, el Señor le estaba hablando en sentido, ella necesitaba agua en sentido físico porque tenía sed, pero Dios le estaba hablando en sentido espiritual, que es la mayor necesidad que nosotros tenemos como seres humanos, la necesidad espiritual, la necesidad de Dios. Y por eso Dios sale al encuentro para suplir esa necesidad de cada uno de nosotros. Por eso Dios nos llama a estar, Dios llama al hombre a estar con Él. Entonces, ¿quién nos llama? El Señor nos llama. Dios, tal vez nosotros no lo conozcamos, pero Dios sí nos conoce. Tal vez nosotros no lo busquemos porque nunca lo hemos buscado, sino Dios siempre es el que sale al encuentro del hombre. El hombre de su propia iniciativa nunca va a buscar a Dios, pero Dios sí siempre va a insistir en buscar, en golpear la puerta. Por eso el Señor decía en Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy golpeando cada día estoy golpeando para que nosotros abramos la puerta y dejemos entrar al Señor. Entonces es Dios quien hace el llamado, no es un hombre, no es alguien, no es un líder, es Dios quien nos llama. Entonces uno tal vez el primer paso es acercarnos a Dios, tratar de conocerlo, conocer su voluntad, cuál es el propósito que Dios quiere con nosotros. No, definitivamente no aceptar un llamado de alguien de un desconocido, ¿no? ¿Cierto? Uno si de pronto uno va por la calle y alguien desconocido le dice, oye, ven, me acompañas aquí, uno se va a timbrar porque uno dice, uy, pero no, si no lo conozco, ¿cómo lo voy a seguir? ¿O cómo? Entonces es necesario tener un encuentro personal, que ahí es donde parte todo.
el encuentro personal con Dios. Tal vez muchos de los que me están viendo aquí hemos tenido un encuentro, tal vez otros no han tenido un encuentro personal con el Señor, ¿sí? Y por eso es que cuando las personas no han tenido un encuentro personal con Dios, tal vez le cuesta seguirlo, ¿cierto? Porque hay gente, no han visto que hay gente o hay personas que les parece muy difícil la vida cristiana, que dicen, no, eso no es para mí, eso es muy complicado, no, yo estar encerrado allá en la iglesia, o estar dependiendo les parece muy difícil porque no han conocido esa presencia de Dios, no han conocido su voluntad, y por eso es complicado seguirlo en ese sentido. Entonces Dios nos conoce, definitivamente Dios, nosotros no lo conocemos, pero Dios sí, desde antes de nacer, dice la palabra que Él ya nos había conocido. Y quiero que leamos ese versículo en Jeremías 1.5, que dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Mire lo hermoso de su palabra. Antes de nosotros existiéramos, Dios ya nos conocía. Ya teníamos nombre, imagínense. Antes de que tú nacieras, te santifiqué y te constituí por profeta a las naciones. Mire lo hermoso del Señor, que antes de que nosotros existiéramos, Él ya nos conocía. Él ya tenía un propósito, Él ya tenía un llamado para cada uno de nosotros. Y eso también lo vemos en Isaías 49.1 y lo vemos en Isaías 43.21, para que ustedes ahí en sus casitas lo busquen y lo corroboren a través de su palabra. Entonces es Dios quien nos llama a nosotros, tiene un propósito Dios con ese llamado. Entonces esa era como la primera pregunta. ¿Quién nos llama? Nos llama el Señor. La segunda pregunta que vamos a resolver en esta que nos surge de este tema es: ¿por qué Dios nos llama? ¿Por qué creen ustedes que Dios nos llama? Y lo vemos en Juan, ahí atrás, Juan versículo 3:16, que es un capítulo 3, versículo 16, que es un texto que nosotros conocemos muy bien, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces Dios nos llama, ¿por qué? Porque nos ama, porque su amor es incondicional, porque tiene compasión de sus hijos, porque su misericordia y su gracia cada día son nuevas, dice su palabra. Entonces, primero, parte de su amor, del amor tan grande que tiene hacia sus hijos, que nos llama porque ve a sus hijos perdidos y quiere, así como el hijo pródigo, lo vio tan perdido que quiere que vuelva a su casa, que quiere que volverlo a traer a sus brazos y disfrutar, y que él disfrute de todas sus comodidades, de su presencia. Entonces es Dios quien por amor nos llama. Ahora, aquí en esta surge otra pregunta, que ¿para qué? O sea, ¿por qué nos llama? Por su amor, por su misericordia. ¿Para qué nos llama? Lo vamos a ver. Si quieren, miremos Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. Dice: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Está hablando Jesús. Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he designado a fin de que vayáis y llevéis mucho fruto. ¿Para qué nos llama el Señor? Para que Dios, miren lo bonito que dice el Señor: no me elegisteis
vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y esto es hermoso porque lo que les decía al comienzo, nunca de nuestra propia iniciativa íbamos a buscar al Señor, pero su misericordia, Él sale al encuentro del hombre, porque tiene un propósito, porque tiene un plan para cada uno de nosotros. No lo elegimos nosotros, Él nos eligió. Y nos dice para qué nos eligió. Dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he designado para que vayas y llevéis mucho fruto. ¿Para qué? Para dar mucho fruto. Para eso nos llamó Dios. Para dar mucho fruto, ¿en qué? En lo que Dios quiere que nosotros hacemos, que lo vamos a descubrir en el transcurso de nuestra vida, que Dios nos va a guiar en el transcurso de nuestra vida con Él. Él nos va a ir guiando hacia qué haría o qué propósito tiene para nosotros poder dar fruto. Entonces, un llamado general que tenemos nosotros los cristianos es ir por el mundo, predicar, adorarle a Él. Mire que aquí el versículo lema que nosotros manejamos aquí en la adoración es que Dios busca verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. O sea, estamos llamados a adorar al Señor. Un llamado general. Somos adoradores del Señor. Somos y fuimos formados para adorarle a Él. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ese es ¿para qué nos llamó Dios? Para adorar, para ser adoradores, para que llevemos mucho fruto. Y miremos en Efesios 4:1, que aquí es un llamado específico, habla de un llamado específico. Y dice, Efesios 4, capítulo 4, versículo 1, y dice, yo pues os ruego, preso como soy en el Señor, está hablando Pablo, que andéis como digno de la vocación con que habéis sido llamados. Volvámoslo a leer. Yo pues os ruego, preso como soy en el Señor, que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que andéis como somos dignos de la vocación. Es decir, ¿qué es la vocación? El talento o el don que Dios ya es un llamado específico, que después, más adelante, cuando miremos la clase de los dones y ministerios, vamos a entender mejor esto. Pero es el talento, el don que nos ha dado. En este caso, nosotros los que somos músicos, que Dios nos ha llamado a ejercer ese talento, ¿sí? Que Dios a través de la música nos llamó a servirle a Él, ¿sí? Para bendecir a otros, para enseñar a otros, para ministrar a otros. Entonces es un llamado especial que nosotros tenemos. Tal vez los que me están viendo ahora dicen, sí, para eso sienten ese llamado de parte del Señor, de servirle a Él, tocando un instrumento, tocando la guitarra, tocando el piano, cantándole a Él. Es un llamado que Dios nos dice y que nos dice que tenemos que perfeccionar, que llevar mucho fruto a través de ese talento y de ese llamado con que Dios nos dio. Entonces, ¿para qué nos llama el Señor? Para que demos mucho fruto, para que el talento, en el caso que Dios nos llama a servir con nuestros dones, con nuestro talento, que no es el Señor, que no es un líder, que no es el pastor, que es Dios que nos llama. Por eso les dije al principio, es Dios el que convence, es Dios quien pone el sentir en mi corazón acerca de en qué área debo servirle a Él, en qué área debo adorarle a Él, en el servicio, porque pues todos somos adoradores. Entonces, que seamos
diligentes en cuanto a ese servicio a Dios, que seamos diligentes en cuanto a perseverar, a mejorar nuestra vocación, como lo decía Pablo, nuestro talento, a mejorarlo cada día más, porque todo lo que hacemos lo hacemos con excelencia para el Señor. Entonces, la primera pregunta que nos surgió fue: ¿quién nos llama? Nos llama el Señor. La segunda pregunta, ¿por qué nos llama? Porque su amor es tan grande que éramos como nada y Dios nos llamó. No sé si a mí a veces me gusta ver por las redes sociales los videos de estos que rescatan perros que están abandonados, que están vueltos nada, que han sido maltratados, y que los rescatan y ellos con temor de que del ser humano que los ha maltratado no quieren sino estar solos, pero llegan las personas que los están rescatando y los curan, les dan una buena vida y les buscan a alguien que los lleve a un hogar donde puedan ser felices. Y me gustan esas historias porque vemos estos pobres animales cómo terminan, cómo les cambia la vida, cómo son tan felices en el hogar en el cual han sido adoptados. Y así es Dios con nosotros. Mire, así es Dios tan lindo con nosotros, que nosotros estábamos vueltos nada, sucios, por allá abandonados, por allá tirados, y Dios nos cogió y nos buscó y nos trajo a su presencia para que seamos felices, para que lo adoremos a Él, para que tengamos ese encuentro y para que le sirvamos a Él. Entonces, ¿por qué nos llama? Porque nos ama. ¿Para qué nos llama? Para que demos mucho fruto, para que a través de nuestro talento podamos servirlo y adorarlo. Ahora una siguiente pregunta es: ¿a quién llama el Señor? ¿A quién llama Dios? Y eso lo podemos ver ahí mismo en esa historia de la mujer samaritana. En el capítulo 4, versículo 15 al 18, dice de la siguiente manera: dice la mujer: Señor, dame a mí de esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Dice Jesús: anda, llama a tu marido y ven acá. Mire la forma como le responde el Señor. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Y a esta mujer, que fue la que le reveló el secreto de la adoración, era una mujer de dudosa reputación, ¿no? La vemos que el Señor le dice: no, bien has dicho, no tienes marido, porque con el que estás viviendo no es tu marido, porque ya 5 has tenido anteriormente. Entonces, ¿a quiénes llama el Señor? A los pecadores. Por eso dice su palabra que Dios no ha venido a salvar, a sanar a los que están enfermos, a los que están sanos, sino ha venido a los enfermos, para sanar a los enfermos. Dios llama a los pecadores, así como me llamó a mí en un momento de mi vida en que mi vida era un caos, que mejor dicho, ni para qué les cuento mi testimonio, porque estaba sumido en el alcohol, en la rumba, en los vicios, y Dios, ¿a quién llama? A los que estamos así, pecadores. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28. Primera de Corintios 1, 27 y 28 dice: sino que ha escogido Dios
las cosas insensatas del mundo para confundir a los sabios, y de lo débil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte. Y las cosas viles del mundo y las despreciadas ha escogido Dios, aún las que no son, para anonadar a las que son. Mire lo que dice el Señor en su palabra, que lo que Dios ha escogido, no he hecho lo peor de lo peor. Dice, lo vil del mundo ha escogido Dios o ha llamado para adorar. Y así como les digo, como era yo, como era tal vez alguno de ustedes, Dios escoge a los pecadores para hacer cosas grandes, para que Él se lleve la gloria en todo. Y Dios nos escogió a usted y a mí, y a través de las Escrituras, no sé si ustedes se acuerden, que Dios ha escogido lo inservible. Por ejemplo, miremos el caso de Moisés, que era un tartamudo que no sabía hablar, y Dios lo escogió para ir a salvar a su pueblo, para sacar. ¿Por qué no escogió a alguien que pudiera hablar bien, que tuviera que tuviera un buen dialecto, alguien intelectual? Pero no, a Dios le plació escoger a Moisés, que no sabía hablar bien, y lo perfeccionó, porque así es Dios. Escogió, por ejemplo, a Gedeón para librar a un pueblo también de la mano de los madianitas. Gedeón, que cuando Dios lo llamó, Gedeón le dijo: no, pero yo para qué voy a servir, si yo soy el más pobre de la tribu, yo no sirvo para nada, yo no puedo. Y Dios lo escogió a él. Escogió a David, que cuando Dios le dijo a Samuel: ve y escoge rey para Israel, y Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al rey, y vio a todos los reyes, y nunca pensó que fuera David, porque David ni siquiera estaba en la casa de Samuel, era excluido, era un hijo por allá bastardo, y Dios lo escogió a él. Por eso dice su palabra, que Dios ha escogido lo que él le ha placido escoger. Escogió a Pedro, a los apóstoles, que eran hombres incultos. Escogió a Pablo, que era un asesino de cristianos, que perseguía a la iglesia. Pero Dios nos escoge. ¿A quién escoge Dios? A lo vil del mundo. A lo vil del mundo. Así que si en algún momento de nuestra vida nosotros, tal vez que alguno de ustedes esté empezando en la vida cristiana y digan: no, pero Dios no creo que me vaya a usar en algún momento de mi vida, pues yo le quiero decir que sí, que somos candidatos perfectos para que Dios se gloríe, porque dice que cuando hay alguien que no puede, pero si se pone en las manos de Dios, Dios va a ser de ese alguien, mejor dicho, alguien un ministro que le sirva al Señor con todo su corazón. Va a ser del que le dé su talento, del que le dé su corazón. Va a ser alguien de mucha bendición, alguien grande, así como los grandes hombres de Dios. Y por último, viene una quinta pregunta que dice: la primera fue: ¿quién nos llama? Llama al Señor. La segunda pregunta es: ¿por qué nos llama? Por su amor, por su misericordia. ¿Para qué nos llama? La tercera: para que demos mucho fruto, para que pongamos en práctica su talento, o el talento que Él nos dio. La cuarta es: ¿a quién llama? A los inservibles, a los pecadores, a lo más vil de este mundo. Dios ha llamado para su gloria y su honor. Ahora, la quinta y última pregunta es: ¿cómo respondemos nosotros al llamado de Dios? ¿Cómo respondemos nosotros al llamado de Dios? Y lo vemos aquí en la historia que estamos viendo de la mujer samaritana, que Dios la llamó, salió al encuentro de ella, se reveló a ella,
le, le dio el secreto de la adoración, pero ella no se quedó solamente ahí, con escuchar, no se quedó solamente ahí con decir, no, pues sí, qué sermón tan bonito que me dio el Señor, sino que ella mire lo que hizo. En el capítulo 4, el versículo 28 al 30, dice, así pues la mujer, dejando su cántaro, o sea, inmediatamente, dejando su cántaro, se fue a la ciudad y dice a los hombres, y le dice a los hombres, o sea, tomó una decisión, eso fue de una, dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dice a los hombres, venid, vengan, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿será acaso él el Cristo? Ellos pues salieron de la ciudad y venían hacia él. Mire lo que hace esta mujer. No solamente fue restaurada, sino que ella dijo, no, o sea, este hombre cambió mi vida, yo tengo que decirle al mundo lo que él está haciendo. Y mire, y dice que toda la ciudad se vino hacia él, o sea, ni siquiera le compartió a uno, sino fue y se trajo a todo el mundo. ¿A qué? A presentarle al Señor. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo nosotros respondemos al llamado? Así como lo hizo esta mujer. De inmediatamente la obediencia al Señor, que es lo que Dios nos pide que hagamos. Que a través mire, ella puso en práctica su talento. ¿Sí? ¿Cuál era el don de ella, el talento de ella? Ir y comunicarle a la gente que había un Dios vivo, que había un Dios que tenía agua viva. ¿Sí? Ella fue y suplió la sed, la necesidad que tenemos los seres humanos, que es la necesidad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder a ese llamado del Señor? Si Dios nos ha llamado, si hemos tenido un encuentro con el Señor, ¿cómo vamos a responder a ese llamado? ¿Sí? ¿Cómo vamos a responder a ese encuentro con el Señor? Así como la mujer samaritana, así como Isaías, que una vez el Señor lo llamó y le dijo, Isaías, heme aquí, Señor, no llames a nadie más, envíame a mí, yo estoy listo, yo estoy presto para ese llamado tuyo. Entonces que no desechemos el llamado del Señor, mis amados hermanos, no desechemos ese llamado del Señor, que no nos vaya a pasar como le pasó a un rey, al primer rey de Israel, que fue Saúl, antes de David, que Dios lo llamó y lo hizo grande ante el pueblo de Israel para que gobernara al pueblo de Israel, pero él desechó el llamado de Dios, desobedeció el llamado de Dios, al punto que el Señor dijo de él, yo me arrepiento de haberlo nombrado como rey. Imagínense que Dios diga eso de alguien, que Dios diga eso de nosotros. Y no, yo me arrepiento de haberlo llamado porque me desobedeció, hizo lo que no. Entonces les dejo esa inquietud de que cómo vamos a responder si Dios nos ha llamado para adorarle. ¿Cuántos músicos, cuántos ministros Dios los ha llamado y no han correspondido a ese llamado, sino que de pronto han desperdiciado su talento? ¿Cierto? Dios les dio un talento impresionante, hablando de la música en particular. Les dio un talento impresionante, un don impresionante, pero lo están desperdiciando. ¿Sí? Entonces, qué bueno que podamos reflexionar en eso y podamos decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿En qué área de mi vida tú me has llamado para yo servirte? ¿Qué es en qué te voy a servir mejor? Será bueno preguntarle eso al Señor. ¿Listo? Entonces,
ese era el tema, la reflexión del día de hoy, sobre el carácter del llamado, el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Entonces, permítanme cerrar con una oración. Vamos a, si usted está ahí en su casa, qué bueno que podamos cerrar por un momento nuestros ojos y podamos decirle al Señor: Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado hoy, gracias porque tú siempre sales al encuentro del hombre, Señor, y gracias porque un día saliste a nuestro encuentro y te diste a conocer y nos enseñaste que somos valiosos para ti, Señor, y que hemos sido llamados con un propósito de adorarte primero que todo, el propósito de ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor, el propósito de servirte, Señor, el propósito de dar a conocer tu palabra, Señor, de dar a conocer tus maravillas, Señor. Gracias te damos, Señor, te doy gracias por cada persona que me está viendo en este momento, cada persona que está escuchando un mensaje, Señor, bendice sus manos, bendice su talento, Dios del cielo, bendice, Señor, su voz, bendice ese don que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor, que podamos ponerlo a disposición tuya, que podamos honrarte y servirte con todo nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, muchachos, muchísimas gracias. Qué alegría poder volver como les decía al principio, por este medio, pero no importa. Pero qué alegría poder volver a compartir y poder hablar de la palabra del Señor. Entonces, bendiciones para todos. Espero sigan disfrutando de ese compartir en familia y ese descanso que tenemos estos días, que nos sirva para reflexionar acerca de su palabra. Entonces, bendiciones. Chao, un abrazo. Hola, soy Oscar Roy y quiero extenderles una invitación para que puedan hacer parte de este talento hermoso de JSD, en donde están ofreciendo unos cursos ministeriales para que ustedes puedan poner su talento en las manos del Señor. Este sábado los esperamos a las 7 de la mañana para que podamos iniciar nuestro curso ministerial. No se les olvide que aquí en JSD nos podemos preparar para agradar el corazón de Dios.